Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. El Salvador. La conformación de sus departamentos no fue un hecho casual. San Miguel, Morazán, Usulután y La Unión tienen una historia singular y poco conocida. Pero, ¿cuáles son esos datos que no se conocen acerca de la conformación del oriente salvadoreño? ¿Cuándo surgieron estos departamentos? ¿Qué influencia tuvieron los periodos antes, durante y después de la colonia? El desconocimiento de estos procesos se debe al poco interés por la historia regional. Una historiadora de la Universidad de El Salvador nos remontará a un viaje a través de la historia para contar los motivos de la departamentalización y la incidencia de la política, la economía y la cultura como ejes de la división del territorio. Formación histórica del Oriente salvadoreño. La Perla de Oriente, San Miguel, departamento de El Salvador ubicado a 138 kilómetros de la capital. A nivel nacional, San Miguel es la cuarta ciudad más poblada, tiene uno de los 3 volcanes más altos y después de la Catedral de San Salvador, esta ciudad tiene la catedral más grande. Además, el clima cálido, su carnaval tan popular y su historia son aspectos que ubican a esta ciudad como una de las más importantes de El Salvador. San Miguel actualmente mide 2.077.10 kilómetros cuadrados. Sin embargo, en la época de su fundación, este territorio era uno solo hasta La Unión. Fue hasta 1865 que el antiguo departamento de San Miguel se dividió en San Miguel, Morazán, La Unión y Usulután. Pero según la historia, esta división se llevó a cabo por aspectos políticos, económicos y culturales. Por muchos años, diferentes hechos históricos que dieron paso a la conformación del Oriente salvadoreño han pasado desapercibidos. El interés por la historia regional ha llevado a la historiadora Xiomara Avendaño a realizar una búsqueda de los elementos que permiten organizar y sobre todo exaltar el desarrollo de la zona oriental y su incidencia a nivel nacional. La formación histórica del Oriente salvadoreño obedece al dominio, las relaciones de trabajo, las relaciones de poder y la producción de algunas élites. La incidencia política del Oriente se focaliza antes, durante y después de la época colonial. En la época precolombina, el territorio que popularmente hoy es conocido como Oriente aún no tenía este nombre, simplemente era un pueblo habitado por un grupo étnico de lencas. También es un área donde venía población procedente de Honduras o procedente de Nicaragua que se escapaban del dominio de otras agrupaciones indígenas. Acordémonos que no todo era paz y felicidad. Además, antes de la época colonial, el Oriente era un área de refugio y de paso, precisamente por el Golfo de Fonseca, pues a falta de carreteras y autopistas, la vía marítima era una de las pocas alternativas de comunicación. Los colonizadores al llegar a tierra fundaban villas y ciudades. Esa era la nomenclatura que ellos utilizaban para referirse a lugares que iban colonizando, de tal forma que cuando invaden la tierra de los nietos del Jaguar, fundan la villa de San Salvador en 1525. San Salvador era, en la época colonial, como se le conocía, tenía 3 grandes territorios: Santa Ana, San Salvador y San Miguel, así se le conocía.
5 años después, en 1530, el capitán Luis de Moscoso fundó la villa de San Miguel de la Frontera, convirtiéndose en el segundo núcleo urbano de importancia en el territorio de la futura República de El Salvador. Se llama en aquella época San Miguel de la Frontera, o sea, de la frontera conquistada por la gente de Alvarado. O sea, San Miguel nace como un poblado de defensa. O sea, la primera actividad de San Miguel es tener ahí un refugio militar. Para esta época se le denominó San Miguel de la Frontera a todo el territorio que ahora ocupan los 4 departamentos de la zona oriental. 2 conquistadores que incidieron mucho en la formación del oriente salvadoreño fueron Pedro de Alvarado y Pedrarias Dávila. Pedro de Alvarado llega hasta las cercanías del Golfo de Fonseca y por otra parte Pedrarias Dávila, que estaba en Panamá, también llega al Golfo de Fonseca. Esto inicia una disputa entre Alvarado y Pedrarias Dávila. Y entre ellos surge un conflicto, la disputa de un territorio. Que quieren ese oriente y lo quieren porque, bueno, tiene un río majestuoso que es navegable y que le permite entrar al territorio de lo que es el istmo y tiene un golfo que permite también la entrada. Acordémonos que en esa época no hay carreteras, no hay autopistas, entonces el mar y el río se convierten como el medio de comunicación más importante. Estos 2 grandes conquistadores entran en conflicto legal y solicitan a España que se les conceda la potestad del territorio a ambos. Dávila decía que su territorio terminaba en lo que hoy es San Salvador y Alvarado decía que el territorio terminaba en el Golfo de Fonseca. Eso hace que Alvarado, junto con los otros españoles que están en Guatemala y un grupo que está aquí en el centro de lo que hoy es El Salvador, orienten la formación de San Miguel. El proceso de formación del Oriente tiene implícitos factores políticos, económicos y sociales. Políticamente, San Miguel desempeñó el trabajo de vigilancia militar para defender la frontera colonial durante el periodo de dominación española. Por aspectos económicos, reducen el territorio migueleño al descubrir minas de oro en Tegucigalpa. Que el oriente no terminaba en la frontera que hoy se conoce con Honduras. O sea, el oriente salvadoreño terminaba con Nicaragua. Parte del Golfo de Fonseca era parte de ese oriente. Al descubrir las minas de oro, los españoles necesitaron un elemento muy importante para la producción y procesamiento del metal precioso, la sal, y esta era abundante en el espacio marítimo que pertenecía al territorio oriental. Y es por eso que le recortan a la provincia de El Salvador, le recortan esa parte del Golfo de Fonseca y se lo dan a la provincia de Honduras porque la corona necesitaba producir oro. Y obviamente ahí tenían la gran cantidad de sal que ellos necesitaban para producir ese oro. De esta forma, debido a las minas que se descubren en Tegucigalpa, lo que es la provincia de El Salvador pues pierde una parte de ese territorio, pero lo pierde en el sentido de provincia, porque en aquella época estábamos bajo la corona española. Y socialmente, el dominio español también provocó una migración constante. Muchos indígenas se desplazaron hacia zonas más altas y boscosas, que ahora podríamos ubicar como Morazán. También a final del siglo XVIII y principios del siglo XIX, un aumento de la población mestiza, o sea, población mezclada entre indios y blancos, pero también población mezclada entre indios y negros y mulatos. Y acordémonos que en la región de Oriente hay zonas donde las personas tienen la piel más oscuras. Después de salir del dominio español, se pasa al periodo de la Federación Centroamericana. San Miguel de la Frontera, visto como un solo territorio, siempre fue una zona élite fuerte. San Miguel sigue jugando el papel militar, que eso tampoco se ha resaltado. ¿Por qué? Porque en las guerras federales, San Miguel fue un bastión importante y luego en las guerras por la Federación Centroamericana, o sea, para luchar para
entablar nuevamente la federación. Antes de que el territorio cuscatleco se convirtiera en un estado, se elevó a la categoría de intendencia. Sin embargo, San Miguel de la Frontera, como se llamó desde la época de la colonia, también quiso ganarse el título de intendencia. La villa de San Salvador fue fundada en 1525. En esta época el territorio cuscatleco carecía de división política y administrativa. Un poco después de la llegada de los españoles, solo se identificaban 3 grandes territorios: Santa Ana, San Salvador y San Miguel. Esta última zona es reconocida por los historiadores como una zona que tuvo una destacada participación en aspectos militares. San Salvador era el centro, pero entonces siempre hubo una rivalidad entre San Salvador y San Miguel, rivalidad que llega hasta el siglo XIX. Y la provincia de El Salvador cambia su nomenclatura político-administrativa en 1786, cuando se eleva a intendencia. Entre los habitantes de San Miguel había grupos élites, aspectos que los motivaban a luchar por ser elevados a la categoría de intendencia migueleña. Esto no fue una idea nada más de una visión geográfica. Esto es una disputa de poder. Entonces, la élite migueleña es fuerte. Como decía, puso varios presidentes, puso varios jefes militares y obviamente en muchas ocasiones inclinó la balanza a su favor. Algunas de las personalidades que le dieron vida a estos hechos históricos son Eufrasio Guzmán y el capitán general Gerardo Barrios. Gerardo Barrios es la figura importante del siglo XIX, estuvo en varias guerras con Honduras, con Nicaragua, contra Guatemala, jugó un papel, las fuerzas militares de San Miguel jugaron un papel importante también cuando se dio la guerra nacional en Nicaragua, cuando William Walker invadió Nicaragua, se hizo presidente, hubo tropas centroamericanas y también hubo tropas de San Miguel. Tiempo después, a partir de 1860, hay otra zona que está ejerciendo influencia económica y es el grupo de Santa Ana. Entonces, esto genera una disputa de poder. Esta disputa fue la razón principal para la división política y administrativa de San Miguel de la Frontera, de tal manera que se conforman 3 departamentos: San Miguel, Usulután y La Unión. Los departamentos se crearon a partir de los llamados curatos. Un curato es un sitio de un pueblo principal donde estaba un párroco, donde había una iglesia. Y alrededor de ese pueblo habían otras poblaciones menores donde el cura iba a hacer misa o a hacer doctrina o dejaba un grupo para hacer doctrina. Entonces ese cura estaba a cargo de un pueblo principal más otros menores cercanos. Desde la época colonial se mencionan 4 grandes curatos, que son Usulután, San Miguel, Gotera y un pueblo ya con menor importancia, San Alejo, que después es La Unión. El actual departamento de La Unión, a finales del siglo XVIII, se llamó San Carlos de la Unión, en honor a un rey español, y luego en el siglo XIX, el puerto se llamó Puerto de la Unión. Entonces, este territorio ha cambiado de nombre varias veces. La división política y administrativa de un territorio lleva implícito el derecho a tener representantes. Estos se conocen como diputados, y eso también implica la movilidad del poder político, económico y social. Fue así como perdió el dominio y control la élite migueleña. Entonces la razón principal es bajarle el perfil, bajarle el poder, porque hay otros grupos que están en contra, que están en lucha. Y es importante observar, en este territorio pequeño de más de 20.000 kilómetros cuadrados, hay 14 departamentos, cuando en Guatemala no pasan de 20, cuando en Honduras no pasan de 20 y cuando en Nicaragua no llegan a 20. Entonces son territorios 4 o 5 veces mayores que El Salvador,
con menos departamentos que El Salvador? Eso es una pregunta interesante, porque eso significa que El Salvador es densamente poblado, pero tiene una élite móvil, ¿verdad? Una élite que está en disputa, y eso es lo que hace crear más departamentos de lo que este territorio debería ser. Según la historiadora, la idea de crear más departamentos no es agilizar trámites administrativos que beneficien a la población, sino el fondo de esto es destruir el control de la élite migueleña. Otro rasgo importante de la formación histórica del Oriente es su identidad. La zona oriental salvadoreña está constituida por 4 departamentos: San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. Los departamentos son cada una de las divisiones geográficas y este término se implementó por influencia de la Iglesia Católica. La cultura e identidad del Oriente salvadoreño es otro aspecto que ha convertido a esta zona en una de las más importantes de El Salvador. La Iglesia Católica pone su sello sobre la identidad de la zona oriental salvadoreña a través de la veneración de los santos patrones. Un poco después de la conquista, en el oriente de El Salvador se establecieron 2 órdenes religiosas, los franciscanos y los dominicos. Con la conquista de América, en las primeras expediciones de Cristóbal Colón, llegaron a América algunos franciscanos. La orden franciscana pues se fue extendiendo por todo el mundo y hasta ahora hay alrededor de unos 18,000 frailes extendidos por todo el mundo. Los religiosos franciscanos establecieron conventos y también los dominicos, pero al parecer los religiosos franciscanos fueron los que desarrollaron una mayor vinculación con todo el territorio de Oriente. Primero establecieron un convento que significaba la formación de religiosos y la formación constante de algunos indígenas, no como religiosos, sino como doctrineros. Eso nos caracteriza a los franciscanos, la pobreza, la vida en fraternidad, ¿verdad? La minoridad, que nosotros llamamos también. Esos son unos de los aspectos que caracterizan a los franciscanos. Por ende, pues eso nos lleva a trabajar, digamos, en medios populares o estar dentro de áreas más pobres con el pueblo. Además, los franciscanos formaron cantores, es decir, grupos de jóvenes que cantaban en las misas y que ayudaban al sacerdote en la realización de algunos sacramentos. La influencia franciscana es una identidad más allá de las fronteras nacionales. Ellos introdujeron comidas, bebidas, bailes, festividades religiosas menores, así como también fiestas patronales. Entonces muchas poblaciones tienen como santos patrones a los apóstoles, y esto no es nada raro, porque desde México hasta el sur, donde estuvieron los franciscanos, la primera influencia que ellos trajeron es la influencia de los apóstoles. O sea, esto quiere decir las bases de la Iglesia Católica. En segundo lugar, los franciscanos trajeron una metodología de acercamiento y de evangelización. Esa metodología franciscana tiene que ver con el reconocimiento de la vida material y de la cultura de los grupos prehispánicos. Y una de las sorpresas que yo me he encontrado es, por ejemplo, en Gotera, porque no va a dar tiempo de hablar de todo, el hecho de ocupar algunos santos como San Francisco, San Sebastián. Según la investigadora, los santos patrones de la zona oriental son santos que presentan sangramiento en alguna parte de su cuerpo. Son santos que sangran porque fueron santos que los mataron por conservar su religión. Y entonces San Sebastián, por ejemplo, le metieron algunas flechas, está desangrado. San Francisco vivió una vida de penurias y también tiene llagas. Entonces así hay otros santos. Avendaño maneja la hipótesis de que los franciscanos usaron santos sangrantes para poder evangelizar. En la misma línea de su fuerte actividad religiosa sobresalen las cofradías.
A principios del siglo XIX, habían más de 100 cofradías en la zona de Oriente. Las cofradías adquirieron poder económico debido a las donaciones materiales y en efectivo de sus feligreses, de tal forma que la Iglesia llega a tener dos dominios, el religioso y el económico. Además, la población indígena junto con la mestiza ocuparon las cofradías para tener tierras, fincas y limosnas bajo una santidad. A finales del siglo XVII y principios del XIX, las cofradías de Oriente son bastante acaudaladas. Esto quiere decir que las cofradías ayudaron a la subsistencia de los pueblos mestizos y los pueblos de indios. Otro rasgo de las cofradías es que en las ciudades principales predominan las cofradías a la Santísima Trinidad y a las ánimas, para pedir especialmente por la salvación de las almas. La cofradía de las ánimas es la más frecuente en las poblaciones principales. Hay un miedo a la muerte y entonces las personas en vida se adscriben a una cofradía y la cofradía más importante que sobresale es la de las ánimas. O sea que entregan cierto capital, a veces dejan algún terreno, a veces dejan una casa, para que esa cofradía haga misas y haga algunas acciones religiosas en favor del alma del difunto. Otro tipo de cofradías son las dedicadas a santas, principalmente a la Madre de Dios, la Virgen de la Paz. La festividad a la Virgen de la Paz se celebra cada 21 de noviembre. O sea, el Oriente se ha disputado siempre una preponderancia y la identidad religiosa se la da. Entonces no hay duda que el Salvador del mundo es el patrón del Salvador y tampoco hay duda de que la copatrona de este país es la Virgen de la Paz. Pero también detrás aquí hay élites que están diciendo, bueno, nosotros hemos sido importantes. En la época colonial fuimos importantes, en la época del siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI, con nuestra copatrona, seguimos y seguiremos siendo importantes. En ambas vestimentas de estos dos santos, el adorno principal es el escudo nacional, un símbolo que destaca el sentido de pertenencia y sobre todo es el grito de una identidad nacional. Las fiestas en honor a la Virgen de la Paz tomaron un nuevo giro a partir de 1959. En este año, el gobernador político departamental Miguel Félix Charlais propuso el primer carnaval en la Perla de Oriente. Para reír, para cantar, para El Carnaval de San Miguel es la festividad más popular después de las fiestas patronales de la ciudad capital. Entonces yo recojo el término de Oriente, la formación histórica del Oriente, comienza con San Miguel de la Frontera, repito, y termina con el Oriente, cómo se asumen ahora la población de los 4 departamentos que va entre el río Lempa y el Golfo de Fonseca. El Oriente salvadoreño, lejos de ser un simple espacio geográfico, se impone como piedra angular en el proceso de construcción de una historia política, económica y cultural.